Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar presentes, por el interés del inicio de las actividades científicas de nuestra sociedad de este año en lo que respecta al año científico, comenzando en el día de hoy con las actividades de la SUM 2024. Como hemos mencionado previamente por las comunicaciones que se han realizado, continuaremos con los eventos por esta plataforma, por Zoom, en los encuentros y también en algunos de los meses de forma presencial, que habitualmente siempre también los enviamos previamente para poder organizarnos. Las mismas van a seguir siendo los últimos lunes de cada mes, como viene realizándose previamente, y en el mismo horario, tratando de cumplir siempre una hora más o menos de duración de las mismas entre las 20 y las 21 horas. Así que bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a tres colegas que nos van a acompañar: al doctor Carlos Acevedo, cirujano mastólogo; a la doctora María Guerrina, oncóloga médica; y a nuestro invitado extranjero en esta noche, al doctor Pablo Castro Peña, oncólogo radioterapeuta. A los tres, muchísimas gracias por el tiempo que requiere la preparación de estos eventos y de poder compartir lo que pudieron ver en esta oportunidad, abocándonos directamente al evento de San Antonio, al Congreso de San Antonio, realizado en diciembre del año pasado, pero que bueno, que por la cesación de las actividades de enero y de febrero recién estamos retomando. Como ustedes saben y manejan, sin los que han tenido oportunidad de poder estar, el Congreso es muy grande y bueno, sería muy pretencioso de nuestra parte poder abordar muchos de los temas que allí se tocan, y daría, como estábamos comentando recién, para seguramente eh, abordajes de días y días, pero bueno, en esta oportunidad vamos a tener la mirada de estos tres colegas, y sin más, le doy las gracias y la bienvenida al doctor Carlos Acevedo para que nos pueda contar qué fue lo que vio y qué le llamó la atención en lo que respecta a los estudios probablemente en su especialidad quirúrgica. Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, yo desde mi visión de oncólogo, de mastólogo quirúrgico, perdón, eh, he seleccionado un extracto de tres intervenciones que me parecieron interesantes en San Antonio. Una es sobre cáncer inflamatorio y dos son sobre axila, así que vamos a pasar a verlas brevemente. La primera que voy a presentar es la presentación del estudio Ícaro, que es un estudio que tiene su base en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York y que es un estudio multicéntrico que, como vemos, fue hecho en colaboración con centros de todos, prácticamente todos los continentes, inclusive el nuestro, y que tenía como objetivo principal determinar cuán frecuentemente se observan ganglios positivos en pacientes que tienen ITCs residuales en la axila luego de neoadyuvancia. Para hacer esto se comparó la evolución de pacientes tratados con y sin vaciamiento axilar y se evaluó en términos de tasa de recidiva axilar y cualquier recaída invasiva. A destacar, o lo más destacable de esto, que es un estudio que, si bien es multicéntrico y es grande, un número de 600 LN de 694 pacientes, es un estudio retrospectivo, o sea que no es un estudio ni prospectivo ni mucho menos randomizado. Los criterios de inclusión fueron pacientes de T1 hasta T4 y con N0 hasta N3 que hayan tenido neoadyuvancia y que se les haya detectado ITCs, ya sea en el intraoperatorio, en la patología final, que se les haya hecho ganglio centinela con doble trazador o con TAD o con MARI, que es equivalente al TAD, y cuya detección de las ITC haya sido por inmunohistoquímica o por hematoxina y eosina simple.
No se incluyeron pacientes con cáncer inflamatorio, por ejemplo, o con estadio 4 o con neoadyuvancia endocrina. Este es el diagrama de flujo, en el cual de los 694 pacientes que se incluyeron inicialmente, 111 fueron excluidos y quedó un N final de 583 casos, con ITC en la biopsia de ganglio centinela, recordamos, luego de la neoadyuvancia. De ellos, 182 recibieron vaciamiento axilar y 401 no recibieron vaciamiento axilar. Más población si eso centinela solo que los que se vaciaron. El seguimiento fue de promedio 3.2 años. Y como todo estudio no randomizado, vemos que hubo algunos ítems de los brazos desbalanceados, como por ejemplo hubo más estadios 0 y 1 en la categoría de no vaciamiento axilar, y también quedó desbalanceado el tema de la radioterapia, pero eso es propio del tipo de estudio. Los resultados mostraron que de cada 100 pacientes que tienen ITC en la axila luego de la neoadyuvancia, 70% no tienen más ganglios positivos y un 30% sí tienen ganglios positivos, pero ese 30% se divide en 18% tienen solo ITCs, o sea, más ITCs de la que ya tenían, 7% tienen micrometástasis y solo un 5% de los pacientes tienen macrometástasis. Acá tenemos la comparación de la evolución. En la gráfica de la derecha se ve la recurrencia axilar aislada, es decir, solamente en la axila, no difiere en el brazo de vaciamiento axilar versus ganglio centinela. Y vemos también que la recurrencia invasiva en cualquier sitio tampoco difiere entre dos brazos. Entonces, este estudio tiene determinadas fortalezas y limitaciones. Las fortalezas son que es el primer estudio en comparar, y quizás el más grande, ¿no? El más grande de todos en comparar pacientes con ITC residuales en los que se vacía y no se vacía la axila. Es un estudio multicéntrico y está puesto en todos los escenarios, público, privado, académico y hospitales comunitarios. Como limitación principal, el ser retrospectivo y tener un seguimiento relativamente corto de 3.2 años. Como conclusión del estudio, los autores concluyen que la posibilidad de encontrar ganglios positivos en pacientes con ITC residuales es mucho menor que cuando tenemos micro o macrometástasis, que se ha visto en otros trabajos. Las macrometástasis se encuentran solo en 5% de los casos, no hablando de las micrometástasis, que son un porcentaje más grande, y no hubo impacto en el estado nodal en la presentación. La detección de las ITC, vieron ellos, en la sección intraoperatoria, estuvo fuertemente correlacionada con un aumento de los vaciamientos axilares, pero la conclusión principal es que las tasas de recurrencia axilar no difirieron estadísticamente entre las dos ramas con vaciamiento y sin vaciamiento. Estos resultados, entonces, concluyen ellos, no soportan o no apoyan el vaciamiento axilar de rutina en pacientes con ITC residuales luego de neoadyuvancia, y deberá esperarse resultados de estudios randomizados como el NSBP B51, que examina otra cosa, para ver el papel de la radioterapia, eso es lo que examina el B51, en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones personales sobre este estudio? Brevemente, es un estudio, el estudio de ICARO es un estudio comparativo, es el estudio que tiene mayor número de pacientes evaluando ITC hasta el momento, posee evidencia de moderado nivel por no ser randomizado y no permite sacar conclusiones tan enfáticas como, a mi opinión, como la que los autores sacaron. Pero no tenemos en curso otros trabajos prospectivos por el momento, por lo cual quizás tengamos que guiarnos por estos resultados por mucho tiempo o quizás para siempre. O sea que es poco probable que tengamos estudios randomizados al respecto. Y lo que sí se observa, y lo vemos en los congresos, en las presentaciones, en los webinars que participamos, es que hay una tendencia creciente a omitir la disección frente a ITC luego de la neoadyuvancia en todos los centros más importantes del mundo. Ese es un estudio. Otra presentación que me interesó fue una sobre controversias en el manejo del cáncer inflamatorio, presentada por el doctor Anthony Lucci, que es del MD Anderson de Texas, de Houston.
Un diapo interesante que quise rescatar es este, en el cual se observa, mostrar una tabla que muestra un score para hacer diagnóstico. Es el diagnóstico de cáncer inflamatorio, como todos sabemos, es difícil y a veces es muy subjetivo. Y ellos dieron un score que lo evaluaron, lo están evaluando y vieron que tenía muy buen funcionamiento, muy buena precisión con lo que es la evolución final del caso y muestra en uno de los brazos, en una de las partes de la tabla, diferentes características de cáncer inflamatorio que pueden ser inicio de los síntomas, cambios de la piel, edema, características del eritema, émbolos linfáticos en la biopsia, los hallazgos imagenológicos y los puntean con score de 1 a 3. Y los pacientes que tienen un score mayor a 42 definitivamente tienen cáncer de mama sin duda, inflamatorio. Y después va bajando esa posibilidad hasta menos de 14 en la que se descarta absolutamente la presencia de un cáncer inflamatorio. Una tabla interesante que me pareció importante compartirla. Entonces, en esta charla lo que más o menos se reflexionó es que el enfoque que está actualmente dando el mejor resultado es la terapia, lo que se llama trimodal, que es la neoadyuvancia seguida de mastectomía radical modificada y seguida de radiación post-mastectomía. Pero se ha notado en diferentes presentaciones y trabajos que más o menos un 40% de los pacientes no reciben un tratamiento trimodal, a pesar de, de que ser el que está más demostrado sus resultados. Por ejemplo, tenemos acá una encuesta de Telshon del American Society of Breast Surgeons que muestra que un porcentaje significativo de cáncer de mama inflamatorios no reciben el tratamiento quirúrgico estándar, no se les hace la mastectomía o se les hace, por otra parte, a veces ganglio centinela, que no es lo estándar, como decíamos. Y otro trabajo más diferente de Tadros y Diskin muestra que solamente 25% de los pacientes de cáncer inflamatorio de mama reciben tratamiento de acuerdo a las pautas vigentes. Este es un póster que se mostró en San Antonio. Luego de esta presentación se mostró el póster que mostraba estos resultados. Entonces se presentó la experiencia reciente del MD Anderson, que como sabemos tiene un centro dedicado a cáncer inflamatorio, que mostró 115 resultados de 115 pacientes de cáncer inflamatorio no metastásicos. Todos completaron el tratamiento trimodal y el seguimiento fue promedio 3,5 años. 98% tuvieron márgenes adecuados de resección. Solo 4 pacientes, perdón, 3,5% tuvieron una recaída locorregional en ese periodo, y la sobrevida libre de recaída locorregional en los 4 años fue de 95%, muy alta, y la sobrevida global también fue bastante alta para lo que es la patología, 69%. Esto lo que muestra, lo que quiere reflejar es que cuando seguimos el tratamiento clásico de terapia multimodal, o sea, trimodal, perdón, los resultados pueden llegar a ser comparables a los cánceres no inflamatorios. Entonces se ponen a reflexionar sobre la tendencia que hay a salirse del carril trimodal clásico, y un estudio que mostraron, sacado de la base de datos SIR, que analizó 7.000 y pico de pacientes, mostró que los pacientes que se sometían a cirugía conservadora tenían una sobrevida peor, que es la gráfica de arriba, que los pacientes que tenían el tratamiento clásico de mastectomía. Y pasando del tratamiento de la mama al de la axila, ¿qué hay sobre la biopsia de ganglio centinela en un cáncer inflamatorio? Se ve en todos los trabajos, muestran lo mismo, estos tres que están acá, mismos hallazgos, una tasa de identificación más baja, dista mucho del 100%, 75, 68, 80%, y lo más alarmante es una tasa de falsos negativos muy elevado, muy por encima del 10% aceptable que todos manejamos, 25, 18 o 20%. ¿Por qué es eso? Un poco la base, la muestra de estas imágenes que mostraron acá, estas fotos que muestran la migración anormal que produce el bloqueo linfático. Acá hay pacientes que se les inyectó azul patente y ven que la migración es atípica, no es la normal que se ve siempre, que es los linfáticos van hacia la axila. Y en estos pacientes se vio una alta chance de no identificación, y se ve que sobre todo los que tienen un mejor patrón de migración son los que tienen tendencia a tener PCR, o sea, respuesta patológica completa. Los que tienen respuesta imagenológica completa, mama y axila, son los que uno podría decir, bueno, quizás a eso se le podría hacer centinela, pero en forma experimental.
Así que como conclusión de manejo de la axila en cáncer mamioinflamatorio, hay bajas tasas de identificación, alta chance de falsos negativos y podría ser solamente de utilidad, habría que evaluarlo un poco más en pacientes que sean propensos a tener respuesta patológica completa. Sin embargo, este trabajo que mostraron a lo último muestra la tasa creciente de pacientes que se hacen en ganglio centinela en Estados Unidos, que pasó en pocos años del 10% al 20 y pico por ciento, se duplicó. O sea que hay un cuarto de pacientes que se hacen todavía ganglio centinela, aún con estos datos, en Estados Unidos, a pesar de las recomendaciones. Entonces, que como conclusión, el esquema trimodal es el clásico, es el que ha demostrado y demuestra los mejores resultados, y no existe evidencia sólida para salir de él e incursionar en forma segura ni en cirugía conservadora ni en biopsia de ganglio centinela. Por último, una charla sobre axila, que fue muy interesante, que mostró los escenarios desafiantes de la axila, de la cual extraje solamente una pequeña parte, en la cual empezó reflexionando el hecho de que la mayoría de los pacientes que tienen cánceres con axila positiva y son altamente respondedores en el subtipo, como los R2 y los triple negativos, no hay ninguna duda o hay un consenso de que esos pacientes se puede desescalar la axila y es útil la neoadyuvancia por la tasa alta de respuesta que tiene. Sin embargo, esta realidad no se traslada a los cánceres receptores hormonales positivos y R2 negativos, o sea, los luminales, porque la tasa de respuesta axilar, como todos sabemos, es muy baja. Cuando hacemos quimioterapia neoadyuvante, 18-21%, y hacemos endocrinoterapia neoadyuvante, 5-14%. Por lo cual, la tasa de salvataje de la axila en estos pacientes con una neoadyuvancia es muy baja. A esto se suman los resultados del Responder, que dicen que no todos los pacientes con axila positiva, como lo era antes, van a recibir quimioterapia. Es decir, que antes decíamos, bueno, si la va a recibir la quimioterapia, que la reciba antes, pero bueno, eso cada vez menos es el caso por este trabajo. Entonces, si bien actualmente el vaciamiento axilar es el estándar de cuidado para los pacientes que tienen axila positiva, y van a tener una cirugía upfront, como lo que es muchas veces sucede en el cáncer luminal, se pregunta este expositor, o nos podemos preguntar si la cirugía upfront con ganglio centinela, aún en axila que ya sabemos que es positiva, puede resultar en una menor tasa de vaciamiento que cuando hacemos el esquema neoadyuvancia y rescate axilar por la baja tasa de respuesta. Entonces, se puede considerar a la biopsia de ganglio centinela en axila positiva cuando tenemos una carga tumoral axilar baja y el paciente va a poder ser manejado de acuerdo a las pautas del Z011. La tasa de identificación es alta porque sabemos que no hubo neoadyuvancia, por lo cual es la estándar, la que todos conocemos. Y acá se reflexiona también sobre el significado de la adenopatía palpable y de la poca correlación que tiene con una alta carga tumoral en axila. Muestra que la mitad de los casos en esta serie el Memorial que tuvieron axila palpable tenían uno solamente o dos ganglios positivos y pudieron ser manejados de acuerdo a Z011. Es decir, que el hecho de tener una axila palpable no significa descartar al paciente para un manejo posible de Z011. Entonces, en este sentido, la doctora Mantani está haciendo un trabajo, acá tenemos en nuestro país uno muy parecido en curso también, en lo cual se incluyeron pacientes con tumores T1, T2 y que tenían N1, o sea, ganglios palpables, clínicamente móviles, ipsilaterales y con biopsia o punción que probaba su metástasis. Receptores hormonales positivos y ER2 negativos, y que tenían un ultrasonido hecho que mostraba una carga tumoral baja menos de 3 ganglios anormales, es decir, hasta 2. No, ahí era hasta 3, perdón, en este trabajo. Y que iban a ser sometidos a cirugía conservadora o mastectomía upfront. Pero recalcar que in-house quiere decir que ellos mismos pidieron hacer el ultrasonido, aun cuando a veces venía hecho de otros lados, querían repetir el ultrasonido para evaluar la carga tumoral. Se hizo la técnica con trazador doble o generalmente era lo recomendado,
Era opcional la biopsia intraoperatoria y si se había hecho TAD, se recomendaba la radiografía que se hacía habitualmente. Esta población se dividía en dos partes, una población que tenía uno o dos ganglios centinela positivos solamente, y a ella no se le hizo vaciamiento axilar, y los que tenían, no se obtuvo ningún ganglio centinela, no se pudo identificar, o tres o más ganglios centinelas, o tenían un conglomerado, o no, tampoco se pudo obtener el ganglio clipado cuando se hizo TAD, esos pacientes se sometían a vaciamiento axilar. El reclutamiento empezó en abril del 2021 y se fijó un número de 78 como objetivo. Van ahora en este momento presentados los resultados preliminares en 52 de reclutamiento, 42 tuvieron doble trazador y 10 tuvieron un ganglio centinela simple. Y la tasa de identificación mostró, este reporte fue de 100% y todos los pacientes tuvieron un mínimo de 3 ganglios resecados. Por lo cual, estamos a la espera de la publicación de los datos de tanto del vaciamiento axilar evitado, número de vaciamientos que se pudieron evitar, como número de quimioterapias que se pudieron evitar, así como el seguimiento más adelante una vez que termine el reclutamiento y se presenten los datos preliminares y el seguimiento más adelante cuando pasen unos años. Entonces, como conclusión de este trabajo, o sea, es algo que tenemos que ver que cada vez choca más los ojos. Si bien hay que esperar el resultado de estos estudios, parece razonable un cambio de estrategia en los tumores receptores de estrógeno positivo con axila positiva que permita disminuir el porcentaje de quimioterapias y el porcentaje de vaciamientos axilares que nos daba malos resultados luego de utilizar como estrategia la neoadjuvancia. Esto sería todo entonces y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, Podemos dejar unos minutos si alguien quiere ir levantando la mano para hacer preguntas, si quedó alguna duda. Creo que fueron tres exposiciones muy buenas, profundas en el tiempo que te otorgamos y que rápidamente nos dejan inquietos seguramente para cada vez darle más hincapié al trabajo multidisciplinario, pero sobre todo en el abordaje temprano de las decisiones en conjunto, porque creo que se nos va eh, realmente haciendo un poco más complejo el tema de las decisiones, de cuándo optar por un inicio, por la cirugía upfront en estos casos. También en San Antonio se presentaron dos estudios, uno de los estudios de inmunoterapia en pacientes de alto grado, pacientes que ya sabemos que tienen ganglios positivos en luminales, con lo cual se obtiene un aumento en la respuesta completa patológica y también se nos entrevera un poquito el resultado de esto con lo que van a ser las maniobras finales y creo que en el conjunto de toda esta información es que vamos a comenzar a estratificar mucho más los pacientes que antes solamente decíamos luminales, luminales B, luminales A, como para poder definir las conductas. Así que muchísimas gracias y doy la palabra para que puedan hacer las preguntas pertinentes. Veo Gustavo. Gustavo Burgui, sí, está levantando la mano. Sí, buenas noches a todos. Cortito, bueno, todas estas actualizaciones son removedoras, ¿no? Siempre nos dejan pensando mucho en el pasado y en el futuro. Carlos, una pregunta que no me quedó claro, referente, excelente los resúmenes que hiciste, referido a los tumores inflamatorios. ¿Hacen alguna referencia al tamaño del tumor inflamatorio? Porque uno ha visto tumores inflamatorios y tumores inflamatorios. Y entonces, históricamente, a veces el tamaño de la presentación, no tanto se ven antes, pero se han visto todavía, y más en el interior, a veces llegan tumores inflamatorios evolucionados que a pesar de, como bien está puesto allí, no eran con metástasis, a veces se generaban un poco de controversia hacia ese estado general que tenía la mamá por la evolución del tumor, se iba derecho a la cirugía o se hacía este tratamiento trimodal que estás planteando. ¿Había alguna referencia al tamaño del tumor o no se especificaba? ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, Mirá, no se especificaba el tamaño, se hacía mucho más énfasis en estar seguro de que era un cáncer inflamatorio, porque hay muchos cánceres
pequeños, a veces tienen un poquito de rubor y no pueden ser considerados dentro del ítem inflamatorio y bueno, a veces se decide operarlo. Pero estamos hablando de cánceres que tenían un score alto y que tenían características claras de cáncer inflamatorio más allá de su tamaño. No, 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 yo me refería a cáncer que se llegaba al diagnóstico inflamatorio, ¿no? No, no de que de repente fuera el resultado final, que se supiera antes de realizar la intervención. Bueno, a esa era la duda. Gracias, Carlos. Bien. Bueno, pueden quedar igual preguntas por el chat o para el final. Pasamos entonces a la segunda presentación y le damos las gracias. Invitamos a la doctora María Guerrina, profesora adjunta de la Cátedra de Oncología. Adelante, María, y muchas Hola, gracias. buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá ya, a ver si ahí se ve la pantalla. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esta fue la primera vez que fui a San Antonio a este congreso, nunca había ido antes. Y bueno, y además de lo lindo del congreso, también destacar lo lindo que es la ciudad y todo ya decorado para Navidad fue muy lindo y el congreso la verdad que fue espectacular. Y bueno, un poco también cuando ella me invitó a participar, también uno como que queda enroscado entre tanta cosa que se presentó y es difícil elegir qué mostrar. Al final me quedé solo con un estudio para mostrarles que era, personalmente yo estaba esperando mucho los resultados finales de este estudio, que es el estudio Monarch, para ver si pasa, ahí, del Monarch 3. Y después al final también les puse como en una diapo otros estudios que me parece que está bueno que se puedan ver o discutir en algún otro momento, si hay alguna otra oportunidad, que me parecieron también muy interesantes. Pero bueno, me centralicé en que me parece que era como un estudio que estábamos esperando todos los resultados. Y este estudio en realidad se presentaron los resultados en sobrevida global, que hasta ahora teníamos solo los resultados en sobrevida libre de progresión, y es en pacientes con cáncer de mama metastásico avanzado, que con receptores hormonales positivos, ER2 negativo, en primera línea de tratamiento. Y eran pacientes en realidad que recibían tratamiento con abemaciclib más un inhibidor de la aromatasa versus placebo y el inhibidor de la aromatasa, que ahora vamos a ver bien el diseño del estudio. Entonces, nada, lo que sabemos hasta ahora, el abemaciclib es un inhibidor de las quinasas dependientes de ciclinas 4,6, es un potente inhibidor de las quinasas dependientes de ciclinas, se administra por vía oral, y acá lo que puse, lo que agregué a la presentación, como para centrarnos un poco de qué estamos hablando, en realidad en el ciclo celular las ciclinas son fundamentales para el avance de la célula por las diferentes fases. Y en realidad las ciclinas, las quinasas dependientes de ciclinas 4 y 6 actúan sobre todo en el pasaje de la célula de la fase G1 a la fase S. Entonces, tanto el palbociclib como el ribociclib como el abemaciclib, que son todos inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas 4 y 6, lo que hacen es evitar que la célula pase de la fase G1 a la S, a la fase de síntesis. Entonces, eso lleva a que esa célula entre en la fase G0, o sea, que esa célula finalmente entra en senescencia y eso lleva en una segunda instancia a a la apoptosis celular. Eso es un poco el mecanismo de acción de estos inhibidores, ¿no? Y después lo otro que teníamos hasta ahora, los primeros datos que tuvimos con respecto a los resultados con abemaciclib, fue el estudio Monarch 2. En realidad es un estudio que se utilizó en segunda línea en pacientes con cáncer de mama avanzado, receptores positivos, ER2 negativo, pero en una segunda línea. Eran pacientes que ya habían recibido previamente hormonoterapia y usando el abema más fulvestrant versus fulvestrant se vio que había un aumento tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Y ahí fue que también se pasó al Monarch 3, que es la actualización que vamos a presentar ahora. Pacientes con cáncer de mama avanzado en primera línea del tratamiento del abema más un inhibidor de la aromatasa. Y hasta ahora en realidad lo que teníamos, que había demostrado un aumento en la sobrevida libre de progresión, con una buena ventaja en la sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio de 0,54, y que ese además a destacar era el objetivo primario del estudio, era la sobrevida libre de progresión.
Entonces, con respecto a este estudio, en realidad, bueno, como decíamos, ¿no? Pacientes con cáncer de mama avanzado, receptores positivos, CER2 negativo y una primera línea de tratamiento. Y también una cosa importante era que esas pacientes que habían recibido previamente hormonoterapia en neo o adyuvancia tenían que tener un intervalo libre de enfermedad mayor de 12 meses desde que terminaron con la hormonoterapia, o sea, un periodo libre de hormono de más de 12 meses y un performance status entre 0 y 1. El total de pacientes que fueron incluidas en este estudio fueron 493 y fueron randomizadas en un rango de 2 a 1. Un brazo, el brazo del estudio era abemaciclib, que se hacía 150 miligramos cada 12 horas de forma continua, o recibían anastrozol o letrozol asociado a la abema. Y el otro brazo era anastrozol o letrozol más placebo. Y como les decía, en realidad el objetivo primario era valorar la sobrevida libre de progresión y después como objetivos secundarios tenían los como principales la sobrevida global, las tasas de respuesta y la seguridad. Y después las pacientes eran estratificadas también en función del sitio metastásico, si era visceral, si era solo óseo o si tenían otro sitio de metástasis y también se habían recibido previamente hormonoterapia o no. Y como un objetivo exploratorio era también valorar la sobrevida libre de quimioterapia. Entonces, esto es lo que ya teníamos hasta ahora, los resultados que ya conocíamos, que era lo que les contaba en cuanto a la sobrevida libre de progresión, que sí hubo un beneficio clínica y estadísticamente significativo, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 28 meses versus 15 meses, o sea, una diferencia de más de un año en sobrevida libre de progresión agregando el abemaciclib. Y esto fue estadísticamente significativo, era un hazard ratio de 0,54 con un intervalo de confianza que no llegaba al 1 y una P significativa. Y a la hora de reportar estos resultados, en realidad el estudio llevaba una mediana de seguimiento de un poco más de 2 años. Y a ese momento, en realidad, el análisis en sobrevida global, en realidad los datos todavía estaban inmaduros. Esto en realidad lo que les estoy mostrando acá sobre todo era cómo fue diseñado su plan en cuanto al reporte en sobrevida global y lo que tenemos ahora es, tras una mediana de seguimiento de 8 años, tenemos finalmente sí el reporte final. Entonces, estos son los resultados que tenemos, que si vemos en realidad la sobrevida global en toda la población estudiada llega a una mediana de casi 67 meses versus casi 54 meses, con una diferencia de 13 meses, que también eso es una diferencia que clínicamente es una diferencia significativa. Si uno ve en realidad además también las curvas, vemos cómo se separan, pero esto estadísticamente no fue un resultado positivo, que eso es un poco lo que uno se quedó como con gusto a poco en ese sentido, porque uno esperaba realmente que con los resultados que habíamos tenido en sobrevida libre de progresión, uno esperaba que este estudio fuese positivo clínica y estadísticamente. Si ven ahí tienen el hazard ratio es de 0,80, pero el intervalo de confianza va de 0,64 casi a 1,015 con una P que, o sea, el intervalo de confianza toca el 1 y a su vez la P no fue significativa. O sea, estadísticamente el resultado no fue significativo, pero clínicamente aparenta una buena diferencia. Esto un poco el análisis de su grupo, que en realidad, sobre todo a mí lo que más me llamó la atención en el análisis de su grupo, que en realidad los análisis de su grupo sobre todo nos llevan a generar hipótesis como para estudios futuros, pero si ven abajo, el grupo de pacientes que tenía receptores de progesterona negativos, ese grupo como que es un grupo que destaca en cuanto a un eventual beneficio mayor que el resto y si ven también la P de interacción para ese grupo, es una P significativa. Entonces, me parece que eso es interesante como un generador de hipótesis a futuro en las pacientes con receptores de progesterona negativa. Esto en realidad también, vieron que yo decía que había como un objetivo exploratorio, que era las pacientes con metástasis viscerales, ver esa sobrevida, y pasó un poco lo mismo
como pasó con la sobrevida en la población con intención de tratar, ¿no? En la población general. Hay una diferencia en sobrevida global clínicamente significativa, con una diferencia de casi 15 meses, pero esa diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa. Como ven ahí No, también, Hola. que no es significativa con un intervalo de confianza que llega al 1. Esto, bueno, nada, lo que se actualizó también fue la sobrevida libre de progresión, que se mantiene lo que ya habíamos visto, básicamente, en realidad, la mediana llega a ser de 29 versus casi 15 meses, una diferencia de 14 meses, que antes era 13, ahora 14 meses la diferencia. Y lo otro que vemos que es muy interesante es que a 72 meses hay un 23% de pacientes en el brazo con abemaciclib que se mantienen libres de progresión y en el brazo con placebo un 4%, que eso también llama la atención que después de tanto tiempo igual hay un grupo de pacientes que mantiene respuesta a la abemaciclib. Y esto otro también me parece fundamental, sobre todo en estas pacientes que son pacientes con enfermedad avanzada metastásica, que uno prima la calidad de vida, ¿no? Y eso fue también otra de las cosas que me resultaron como muy interesantes del Congreso, que en las mesas, en varias mesas había pacientes incluidas dentro de la mesa. Entonces, cuando hablaban las pacientes, destacaban mucho y ellas ponían mucho sobre la mesa, obviamente, la calidad de vida. Entonces, esto también me parece como que es un dato a tener en cuenta. eh, el tiempo libre de quimioterapia. Si bien obviamente también los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas tienen sus efectos secundarios, el estar libre de quimioterapia les da otra calidad de vida y además que esto es un tratamiento vía oral, que eso también les cambia su calidad de vida. Y acá lo que vemos que la sobrevida libre de quimioterapia es la mediana de 46,7 versus 30,6 meses, con una diferencia de 16 meses, que también es clínicamente significativa. Y también, si vemos a 72 meses, un 36% versus un 20%. Perdón. Esto también es los tratamientos que recibieron los pacientes post progresión. Y vemos que en el grupo de los pacientes que no habían recibido inhibidores de ciclina, un 32% sí lo recibieron. Que eso es importante para tener en cuenta, sobre todo, y después lo que uno puede como analizar de por qué la sobrevida no fue estadísticamente significativa la diferencia. Y después también es importante a lo que tenemos otros inhibidores de ciclina a la hora de elegir cuál, más allá de los resultados en sobrevida libre de progresión, en sobrevida global, uno también tiene que tener en cuenta el perfil de toxicidad de la medicación. El abemaciclib, en realidad dentro de sus efectos secundarios más frecuentes está la diarrea y no tan frecuente como, por ejemplo, con el ribociclib, la neutropenia. Entonces, esas cosas también pesan a la hora de tomar una decisión en cuanto al tratamiento de las pacientes, este, porque no todas las pacientes entran en todas las medicaciones. También hay que tener en cuenta que el ribociclib tiene más toxicidad a nivel hepático con aumento de las transaminasas, que la abema, ese efecto secundario no es tan frecuente. Si bien puede existir, no es tan frecuente. Entonces hay que también conocer el perfil de toxicidad de la medicación a la hora de elegir cuál. Y lo otro que también vemos que si bien el efecto secundario más frecuente de la abemaciclib es la diarrea, el- tampoco es tan frecuente que tengan como diarrea como, grave, ¿no? Con un efecto grado 3 o mayor. O sea, generalmente la diarrea por del abemaciclib se maneja bastante bien con tratamiento médico o incluso en algunas oportunidades con reducción de dosis. Entonces, los autores en realidad lo que concluyen es que con una mediana de seguimiento de 8 años, el abemaciclib más un inhibidor de la aromatasa aumenta la sobrevida global comparado con un inhibidor de la aromatasa solo, siendo un resultado no estadísticamente significativo.
Lo que sí destacan es que hay un beneficio clínicamente significativo, con una diferencia en sobrevida mediana de 13 meses, que se mantiene el beneficio en la sobrevida libre de progresión, que se aumenta el tiempo a la quimioterapia, que eso es importante por lo que decíamos en cuanto a la calidad de vida. No hay, con mayor seguimiento, con estos 8 años de seguimiento, no se vio mayor cambio en lo que son los efectos secundarios ya conocidos de la abemaciclib, y ellos concluyen que estos resultados apoyan el uso de abema en combinación con un inhibidor de la aromatasa en primera línea del tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativo avanzado. Entonces, en realidad, si uno ve, las comparaciones nunca son buenas, pero bueno, inevitablemente cuando hay gemelos, o en este caso casi trillizos, eh, hacemos comparaciones. Entonces, acá tenemos una tabla que compara en realidad los diferentes estudios que tenemos. Los Palomas son con el palbociclib, los Mona Lisa con el Ribo y los Monarch con el abemaciclib. Y si sobre todo nos centramos en el Mona Lisa y en el Mona Lisa 2 y en el Monarch 3, vemos que son estudios que en realidad son muy parecidos, y en cuanto a la sobrevida libre de progresión, no hay mayor diferencia entre uno y otro. Uno tiene un hazard ratio de 0,56, el otro 0,54, y medianas de 25 a 16, y este otro que la actualización fue ahora de 29 a 15 meses. O sea que en sí, si uno hace lo que no debería hacer, que es comparar los estudios, en sobrevida libre de progresión tampoco habría mayor diferencia. Y este otro es en cuanto a sobrevida global. En realidad, tenemos en esta tabla el Monarch 3 con los 8 años de seguimiento, con casi 6 años de seguimiento, y el Mona Lisa 2, que hasta ahora lleva un poco más de 6 años de seguimiento. Y en realidad también, si uno ve y compara uno con otro, en principio las medianas no tendrían mayores diferencias, y sí lo que cae en diferencia es que uno fue estadísticamente significativo, que es el del ribociclib, y el Monarch 3 en realidad en sobrevida global, si bien clínicamente parece significativo, estadísticamente no lo es. Esto, me pareció como también bastante gráfico para ver, la diferencia como estadísticamente significativa o no, y esto es en pacientes, que ponen el Paloma 2, el Paloma 3, los Monarch y los Mona Lisa. Y si vemos los estudios que estadísticamente no fueron significativos, son los Paloma y el Monarch 3. Así que bueno, acá entra el dilema de cuál elegimos, ¿no? Tenemos tres drogas que son muy parecidas, con estudios, sobre todo teniendo en cuenta el ABEMA y el RIBO, que dan resultados muy similares, pero bueno, uno hay que elegir, y yo creo que al día de hoy, si tenemos para elegir, tenemos todo a disposición. Creo que en tercer puesto quedaría el palbo, en segundo el abema, y en primer lugar, para cáncer de mama metastásico, quedaría el ribociclib. Pero también me parece que tenemos que tener en cuenta, además de los resultados, el perfil de toxicidad de las diferentes medicaciones, y creo que también si una paciente no aplica para un ribociclib, el abemaciclib es una opción también, ¿no? Pero bueno, si uno tiene que elegir, elegiríamos en primer lugar el ribo. Y esto, bueno, otros estudios que me parece como que interesantes también, la actualización del Catherine, el Keynote 756, que habla de neoadyuvancia en pacientes con receptores hormonales positivos, el INAVO 120, que es como, a futuro vamos a ver, más resultados, que eso me parece que va a estar muy interesante, y también la actualización que se presentó del Natalie, que también es otra de los estudios que me parece que fueron interesantes, y las presentaciones que hubo en San Antonio. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias, María. Hiciste un análisis profundo, diría yo, de todo lo que tenemos disponible de los inhibidores de ciclina. Creo que en términos generales este estudio nos sacó las dudas del orden en que tendríamos que elegir nuestra primera línea en pacientes metastásicas.
Pero bueno, como comentario también que todos van a empezar a escuchar en el uso de los inhibidores de ciclina en la práctica diaria, y ya instalada también en nuestro país. Nosotros tenemos la suerte de contar con una de las indicaciones en el Fondo Nacional de Recursos. Y sobre todo también comentar que, bueno, que estos fármacos, como suele suceder, que comienzan a dar estos resultados maravillosos, porque el aumento de la sobrevida libre de progresión es un endpoint que ayuda muchísimo a nuestros pacientes. Un año o más de un año sin enfermedad es realmente un aumento enorme en lo que es calidad de vida y sin duda no estar bueno, con ese sentimiento de que la enfermedad apareció, o sea que es difícil de transmitir o bueno, de poder medir justamente este endpoint en la práctica clínica. Pero bueno, estos resultados han dado pie sin duda a los trabajos que ya conocemos en adyuvancia con la indicación de estos fármacos en los pacientes con adyuvancia. Y bueno, creo que puede ser también un desafío hacer una actualización, ¿por qué no?, en otra de nuestras jornadas de las pacientes con indicación de estos fármacos en las pacientes de alto riesgo. Sobre todo vuelve a pasar lo mismo, el ribociclib y el abemaciclib son los que llevan la delantera. Y bueno, con algunos perfiles no tan similares como en la enfermedad metastásica, podríamos llegar a enfocar, y bueno, también eso nos, nos hace de alguna manera pedirles a nuestros patólogos que nos informen determinadas características que hoy en día se han incluido para poder definir todo este tipo de indicaciones en los tratamientos. No sé si hay alguna pregunta para María, si no, que las podemos dejar. Damos paso y le pido a la doctora Sofía Guerrero que introduzca a nuestro invitado Pablo Castro Peña, al doctor, no sé si Sofía andás por ahí. Sí, estoy por acá, estoy por acá. Gracias María nuevamente. Gracias, Carlos, gracias, María, por las presentaciones muy claras, muy concisas, muy bueno, muchas gracias. Y ahora damos paso a la última charla del día de hoy, dada por el doctor Pablo Castro Peña. Él es radiooncólogo, es argentino, es consultor del servicio de radioterapia del Instituto Multidisciplinario Oncológico, es magíster en gestión médica, es docente universitario, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Radiocirugía y es consultor de ¿Pueden Varian dejar pasar? Medical Affairs de Latinoamérica. Adelante, Pablo. Podés Bueno, compartir tu ay, presentación y te escuchamos. Gracias por estar. ay, muchas gracias por la presentación, Sofía, por la invitación. A ver si... mm, Bueno, ¿se ve? ¿Ahí se ve bien? ¿Está en pantalla completa? Sí, perfecto, gracias. Excelente. Bueno, desde ya un placer, gusto. Siempre es muy lindo compartir con colegas y amigos de Uruguay, de donde tengo un vínculo de hace mucho tiempo y muchos años, y de cuales colegas y amigos que he aprendido mucho. Y hoy me toca este punto de análisis, que es este estudio tan esperado y probablemente de resultados tan controversiales, porque cuando uno espera mucho algo, es como cuando va con muchas expectativas a ver una película y después probablemente sobredimensiona lo que va a encontrar. Lo que primero vamos a hacer es analizar un poco todo lo que tenemos de historia para poder llegar a la conclusión que nos da este estudio del SBP 51, que es qué hacer con esa axila positiva que después el tratamiento neoadyuvante se negativizó, cómo abordarla desde el punto de vista de la radioterapia, pero que como radiooncólogos nosotros tenemos que evaluar todo el escenario previo y realmente es un manejo interdisciplinario absoluto esto. Uno no puede actuar solo y no puede estar desentendido de lo que se hizo previamente. Tenemos información que es muy importante y esta es una publicación muy reciente que es un gran metaanálisis que demostró el positivo efecto de la irradiación ganglionar, pero
que más allá que querríamos sacar esta información para poder usarla, no tiene el fundamento de los pacientes justamente que han sido o recibido una neoadyuvancia. Por lo cual esta información, si bien sabemos que la radioterapia regional ganglionar es útil, no nos va a servir tanto como hubiéramos querido. También tenemos que saber que en todos los estudios de radioterapia el tiempo ha dado cambios de técnica y los cambios de técnicas han hecho que irradiaciones mamarias que irradiaban la axila hoy en día con técnicas modernas ya no lo hagan. Y eso fue una de las grandes discusiones y probablemente debates que hubo con el Z11, donde casi el 50% de los pacientes habían recibido radiación ganglionar de forma involuntaria. Por eso los resultados nunca tuvieron la solidez que se esperó que se tenía. Por eso hubo siempre una discusión bastante interesante entre si irradiar o no irradiar a esos pacientes según criterios Z11. Pero nos vamos a meter de lleno en el tema que no es justamente este grupo de pacientes y vamos a empezar con lo básico. Como digo, como radiooncólogos debemos estar en una comunicación muy fina con el mastólogo, con el imagenólogo, con el patólogo y saber que esto del ganglio centinela si puede ser suficiente o no para que nosotros tomemos la decisión de irradiar el paciente o no en una situación como la que vamos a ver. Ya sabemos que los estudios han demostrado que en casos específicos el ganglio centinela podría tener la misma representatividad que la linfadenectomía axilar y que estudios retrospectivos, como es la mayoría de estos estudios que vamos a ver, que han hecho una terapia sistémica de inicio en pacientes axila positivas que han negativizado, han tenido una tasa de falsos positivos significativa si el ganglio centinela no se hacía por doble método de marcación y si no tenía más de 2 ganglios resecados. ¿Y por qué yo tengo que marcar esto como radiooncólogo? Porque si voy a tomar una decisión de irradiar o no irradiar el área ganglionar, tengo que saber qué es lo que es el mínimo indispensable para poder estar en una situación segura. Y esto es muy importante justamente por un grupo que se haga bajo una estructura definida para cáncer de mama. Sabemos que en estudios retrospectivos, análisis retrospectivos de grupos muy importantes como el IEO, donde analizaron pacientes, como pueden ver, del año 2000 a 2015, casi 700 pacientes, particularmente el grupo de pacientes estos que ahora vamos a ver en el SBP que se le hizo neoadyuvancia y que se les hizo radioterapia de la región ganglionar de forma aleatoria, en el sentido que no estaba protocolizado, esto es un estudio retrospectivo, pero lo interesante que fue que a los pacientes N0, que el ganglio positivo el ganglio centinela dio positivo, y se fueron a linfadenectomía versus no linfadenectomía, la tasa de recurrencia axilar fue el 1.5%, versus esos pacientes que eran N positivo en la linfadenectomía, en el ganglio axilar, centinela, y que fueron o no a disección. Entonces esto empezaba a dar ideas de que algunos pacientes podíamos rescatar o evitar ir más allá de lo que ya se había hecho quirúrgicamente. La pregunta era concretamente qué es lo que había que hacer justamente luego de este abordaje que era tratamiento sistémico más una cirugía. La pregunta en ese momento era ¿qué cirugía? En este editorial que se definía que la resección ganglionar en la linfectomía seguía siendo un estándar, aún con micrometástasis, como vimos en la primera presentación, se está planteando justamente eso y eso es lo que vamos a analizar también al momento de tomar la decisión. Tenemos dos estudios que fueron muy importantes para generar hipótesis en base a esta gran base de datos. El estudio del MARIAC definió en una población que se analizó entre el 2006 y el 2014 que se le hizo terapia sistémica de inicio, o sea, neoadyuvancia, que quedó positiva la axila y esa axila clínica positiva recibió cirugía que podía ser más menos 4 ganglios, pero claramente eso no definía que fuera una linfadenectomía o una biopsia centinela adecuada, simplemente un estudio retrospectivo que era por volumen, y eso recibieron radioterapia y en una primera instancia definieron o se definió que los pacientes que tenían ganglios centinela tenían menos sobrevida o supervivencia, a lo cual ajustado por grupo luminal AB, esa diferencia desaparecía y si se ajustaba por criterio de inclusión del Z11,
desaparecía también. ¿Qué quería decir? Que en grupos seleccionados, estos de vuelta son estudios generales de hipótesis, podríamos elegir un paciente al cual no irradiar y al cual ese grupo que iba a recibir un ganglio centinela más o menos radioterapia podía no tener perjuicio en el control ganglionar. Sabemos que esos estudios tienen déficit por ser retrospectivos y que en una actualización que se hizo de la misma base de datos se demostró que los pacientes que se le hacían centinela, este grupo seleccionado, versus linfadenectomía más radioterapia local, no hubo diferencia entre los mismos. Lo cual estábamos empezando a ver que la selección adecuada del paciente podría permitirnos escalar justamente, al menos en este caso, con lo que era la cirugía. La pregunta era cómo complementábamos eso con la radioterapia, y esto es un poco la gran pregunta o la gran incógnita que tenemos o que hemos tenido. ¿A qué pacientes, si se le hace solamente biopsia de ganglio centinela, le tenemos que hacer radioterapia? Si tomamos la información del B18 y el B27, que sabemos que tuvo un volumen, o sea, todos los pacientes recibieron terapia sistémica de inicio, 30% tenían axila positiva N1, y que iban ya sea a tratamiento conservador versus o mastectomía, y siempre se les hizo linfanectomía, la tasa de recurrencia locorregional a 10 años iba desde el paciente que tenía respuesta patológica completa en axila como el mama a menos del 5%, hasta un más del 15% del paciente que era axila positiva después de la terapia sistémica. Entonces esto nos empezaba a dar también estos grupos que podíamos llegar a seleccionar para poder obviar potencialmente el tratamiento de radioterapia en axila. La gran pregunta también en este tipo de estudios era cuál era el beneficio o qué es el objetivo que uno busca cuando habla de desescalar, cuando las nuevas tecnologías han hecho que la toxicidad disminuya de forma realmente importante, significativa. Pero igualmente, conceptualmente, lo que queremos encontrar es en qué grupos podríamos llegar a evitar hacer un tratamiento de manera innecesaria. Como ya lo vimos previamente, el tipo de resección, el tipo de enfoque del paciente en estos grupos retrospectivos, seleccionaba grupos de riesgo con menos de 10% de riesgo de recurrencia locorregional, a los cuales podríamos pensar en evitar la radioterapia de las regiones ganglionares, siempre y cuando sabiendo que la irradiación, nuevamente, los estudios de mastectomía habían tenido involucrada el área ganglionares. Entonces, cuando uno analiza estos estudios, hay que tener muy claro cómo se analizó la técnica de radioterapia. Sí se analizó, porque si no se analizó, la mayoría de los estudios demuestran esto, que la región ganglionar fue irradiada al menos en la mitad de los pacientes. ¿Qué dicen las guías? Que cuando hay un tratamiento sistémico neoadyuvante y tenemos una paciente con tratamiento conservador que negativiza, era positivo y negativiza, deberíamos hacer irradiación de las áreas no resecadas. Y cuando es positivo, deberíamos hacer irradiación de las áreas no resecadas. Y eso es casi lo mismo. Lo que acá nos está respondiendo es la pregunta que qué pasa si este paciente solamente se hizo un ganglio centinela. Lo que sabemos que hasta tanto y cuanto tengamos un ganglio positivo previo, deberíamos hacer, según las recomendaciones actuales, una irradiación de las áreas no resecadas. No resecadas, exactamente. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y lo mismo vale para la mastectomía. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo y analizamos los consensos de San Galen, vemos que en pacientes, como pueden ver, de macrometástasis y micro con 1 a 3 ganglios, el consenso general era linfanectomía más irradiación. Y no había consenso para lo que es el ganglio centinela, lo cual en el último reporte del año 23 se mantuvo definiendo que para axila positiva con respuesta completa no había todavía consenso para omitir la linfadenectomía o
la resección ganglionar en la axila. Y esto debía ser analizado potencialmente para ganglios sentinelales en pacientes que tuvieran buen pronóstico, pero realmente no estaba clara la indicación, no había consenso. Entonces teníamos mucha información que estábamos esperando y que queríamos tener. Y para empezar un poco en orden, vamos a tomar este estudio que es el RAPCHEN. Esto es un estudio prospectivo de registro. ¿Qué quiere decir? Es un consenso, protocolización, estandarización de práctica, ANESA, en donde definieron 3 grupos de riesgo, y de acuerdo a los grupos de riesgo para estos pacientes, este grupo de pacientes que recibían terapia sistémica de inicio, le iban a indicar una radioterapia en la región ganglionar. Si era bajo riesgo, no le iban a indicar radioterapia ganglionar. Si era riesgo intermedio, se la indicaban siempre que tuvieran linfadenectomía, biopsia de ganglio centinela a partir del Z11. Y si era alto riesgo, se le indicaban siempre. ¿Y qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que podemos sacar de información de este estudio? Que en pacientes bien seleccionados, la tasa de recurrencia de onco regional de 5 años era baja. Y esto es importante. Pacientes tasa de deseo, ninguno como el grupo de riesgo, los 3 grupos de riesgo. Pero si discriminamos en subgrupos esa tasa global, queda el grupo de alto riesgo como un grupo en el cual no se puede excluir de la irradiación ganglionar. ¿Qué es lo importante de acá? Que tenemos que entender que este estudio, primero, es un estudio de diseño prospectivo, pero finalmente no es un ensayo randomizado y finalmente no tiene la exactitud o la rigurosidad de un ensayo randomizado, por lo cual tenemos bajo número de pacientes tratados con ganglio centinela, y esto es porque el estudio empezó y el Z11 llegó más tarde sobre la marcha de toda esta recolección de pacientes, entonces solamente representa un 15% de esa población. Y hay pacientes del grupo de bajo riesgo, fíjense, casi 40%, que recibieron radioterapia cuando, según protocolo, no la necesitaban. Hablamos de las regiones ganglionares. Entonces podríamos llegar a tener un estudio que, si bien nos da alguna hipótesis más sólida que las anteriores retrospectivas, sigue siendo generador, llamémosle, de hipótesis un poco más sólida, pero no contundente como la que hubiéramos querido. ¿Qué es lo que podemos sacar de este estudio? Que los pacientes que se presentaban triple negativo, tanto como en el Z1071, tenían mayor incidencia o de factor independiente predictivo de recurrencia loco regional. Entonces, probablemente estos pacientes, hasta este momento, pensamos que teníamos que irradiar las regiones ganglionares por el punto que la recurrencia loco regional está aumentada por su característica. Y estos eran los estudios que empezamos, obviamente que teníamos toda la expectativa en el SAP21, que lo voy a dejar para el final, y de estos estudios que podemos ver, que marcan claramente lo que vamos a tener en los próximos años, que probablemente ya nos dé toda la respuesta que estamos esperando. ¿Qué dice el estudio Allianz? Que está previsto el cierre para el 2024, con una inclusión de casi 3.000 pacientes, que pacientes T1, T3, N1, que quedan positivos y se les hace ganglio centinela y es positivo, se los va a enviar a hacer radioterapia ganglionar solo con el centinela o hacer linfadenectomía axilar para ver si el ganglio centinela podría ser suficiente cuando la axila queda positiva después de la neoadyuvancia. ¿Qué dice el SAC? Otro estudio un poco más jugado, como decimos acá, un poco más fina la puntería, si bien nos falta mucho tiempo todavía, como pueden ver, el 2029. Axila positiva, sistémico, axila positiva, TAS, ya es un centinela, pero muy refinado, doble contraste, marcador con clip. Realmente es un procedimiento mucho más preciso. ¿Qué vamos a hacer? Algunos van a ir a linfadenectomía para ver si quedó enfermedad, más radioterapia, otros directamente van a ir a radioterapia sin otra exploración de la axila. O sea, lo que vamos a tener acá es esta respuesta de si con el ganglio centinela, aunque sea positivo, es suficiente para ir a una radioterapia y poder evitar la linfadenectomía axilar. Y el NEO2 es un poco más, ya diría que sale un poco de este estándar, y lo que quiere demostrar
es si estos pacientes con microinvasión después de la neoadyuvancia con centinela, no tenemos que hacer nada y eso puede ser suficiente. Realmente lo que van a traer estos estudios que estamos esperando con mucha ansiedad va a ser muchas respuestas a muchas dudas que tenemos. Vamos entonces de lleno al B51, un estudio, como pueden ver, la población que estábamos anticipando, T1, T3, M1, M0, que iban a tener confirmación por biopsia de la axila positiva antes de hacer neoadyuvancia, como bien la pueden ver definida acá, y que iban a ir a dos grandes grupos toda esta estratificación es la que iba a tener. Mastectomía, tratamiento conservador, según grupo de hormonal, el ER2, tratamiento adyuvante, sí o no, o tratamiento conservador, la respuesta completo no. Lo único comentario acá que no discriminan, no está estratificado según si era ganglio centinela o linfadenectomía axilar. Y eso es una lástima porque realmente nos hubiera gustado tener un poco de esa información que vamos a tener que esperar los estudios que siguen para esa respuesta. Se randomizaron a no irradiar el área ganglionar y esto significaba ya sea hacer tratamiento conservador y sin irradiación ganglionar, o recordemos que teníamos centinela o linfadenectomía axilar, o directamente no se irradiaba el área ganglionar, se tenía mastectomía. Bien, la pared, pero se tenía mastectomía. Y el otro grupo era los pacientes que se irradiaban, RNI, ya sea de tratamiento conservador o paciente con mastectomía y que se irradie pared, tanto el área ganglionar. Como pueden ver, el seguimiento son casi 60 meses e inclusión de casi 1.600 pacientes. El endpoint primario, lo que querían ver es cuál es la recurrencia, el intervalo libre de recurrencia. En los pacientes que eran positivos, que es la gran pregunta. Volvemos al punto anterior. Después de acá, los pacientes que quedan positivos, después de la neoadyuvancia, queremos saber si hay que irradiar o no hay que irradiar. Y eso era el gran duda que tenemos y que en el endpoint primario íbamos a querer analizar. ¿Qué es lo que define esta recurrencia libre de intervalo? Invasión local, regional, a distancia o muerte por cáncer de mama. Y como pueden ver, todos los endpoints secundarios que se analizaron, que también abordaban absolutamente todas las preguntas que uno pudiera tener de un estudio como este. La población estuvo muy bien distribuida y tenemos una representatividad importante de pacientes relativamente jóvenes. Eso es muy importante porque son las de más riesgo, como ya hemos visto en los estudios retrospectivos. Y está muy bien representado también los pacientes T2, no menor en la representación del grupo T3, 20% como pueden ver, y T1, así que realmente la representatividad es bastante adecuada para poder tomar al menos una conclusión en términos de grupo. Los del grupo por subtipo tumoral, fíjense, tenemos discriminado todos los subtipos y específicamente vamos a poner atención en el triple negativo, que habíamos visto que en los estudios previos había demostrado que había o deberíamos irradiar las zonas ganglionares porque había mayor tasa de recurrencia loco-regional. El punto que acá nuevamente tenemos casi un poco más del 50% de pacientes que fueron a biopsia gangliocentinela sin linfadenectomía, y esto es la pena que no estuvo estratificado para poder dar una respuesta porque la representatividad del grupo fue muy importante y la respuesta completa fue realmente alta, o sea, la representatividad. Si bien también nos interesa saber qué pasa con esos pacientes que quedan positivos y que vimos ya en ese ABP, el B18 y el B27, que cuando había respuesta incompleta a nivel de la mama, la tasa aumentaba al 10 o más por ciento de recurrencia local. Entonces, vamos directamente a los resultados. Endpoint primario, sin diferencia entre irradiar versus no irradiar las regiones ganglionares. Endpoints secundarios, sin diferencia en lo que es la recurrencia loco-regional, entre irradiar versus no irradiar. La sobrevida o intervalo libre de recurrencia a distancia, sin diferencia. La sobrevida libre de enfermedad o supervivencia, sin diferencia.
la sobrevivencia global sin diferencias. Realmente son resultados que llamaron mucho la atención y eso es lo que queríamos entender. Entonces, a partir de esto que uno dice sin diferencia, es realmente así, que es a ningún paciente ya hay que o habría que irradiar dentro de esto que se pusieron en este grupo, y es donde empezamos a desglosar un poco todo esto que está representado, en donde, por un lado, esta pequeña discordancia, si bien no es significativa, pero que los pacientes con mastectomía, que lógicamente tendrían enfermedad más agresiva, se favorecen de la irradiación general versus la lumpectomía que no. Los pacientes que tienen receptores positivos se favorecen de la radioterapia regional. Los pacientes que tienen ER2 positivos se favorecen de la radioterapia regional, pero que es importante entender, se favorecen, pero no de manera significativa. Por ende, en esto es donde hay que un poco tomar con pinza los resultados, y ya vamos a ver más adelante por qué. Sobre la edad nos está diciendo que las pacientes jóvenes no se favorecerían, si bien de vuelta digo, no es significativo, y que el tipo de tumor, el subtipo tumoral triple negativo, fíjense ustedes, se favorece o no le haría falta una irradiación regional, lo cual, y el ER2, el receptor hormonal ER2 negativo, sí le haría falta una irradiación. En estos resultados, y este es que fue el único significativo, estadísticamente significativo, lo que tenemos que analizar, que en un entorno inicial, como fue el estudio del MA20, creo que ya lo voy a poner más adelante, los resultados habían dado justamente, como podemos ver acá, que los triples negativos se iban a beneficiar o se beneficiaban, pero que este grupo de pacientes es diferente, y eso es muy importante de tenerlo en cuenta, porque el grupo de pacientes que se seleccionó para este estudio, bien, es diferente a los que se habían seleccionado para el grupo MA20 o el que nombré el Ramsey o el Arcosan. Esto está dicho acá. Entonces, tendríamos que considerar bajo esta perspectiva que los triple negativos no necesitarían, como creíamos antes, la irradiación locorregional o de la región meridional por mayor tasa de recurrencia locorregional. Y sobre la cirugía, como digo, no tuvimos la necesidad de subgrupo por estratificación. En principio, la diferencia no fue significativa. No hay mayor toxicidad dentro de lo que es la radioterapia versus no radioterapia, no hay mayor toxicidad significativa. Esto es algo que también es importante de marcar, porque en este escenario de la desescalación o desescalación no es una cuestión de toxicidad la definición o la decisión que nos va a llevar a irradiar o no irradiar a esta paciente. Y ante la duda o la falta de estos resultados contundentes, deberíamos ser más cautos antes de tomar una decisión con un resultado que todavía, y me anticipo y a los resultados, que conclusiones que voy a dar, son resultados prematuros. ¿Qué es lo que concluyeron? Que los pacientes que tenían axila positiva y se convierten en negativa después de terapia neoadyuvante, no hay mejoría de, acá pueden ver en todo lo que es la recurrencia locorregional de la enfermedad de distancia, o sea, todo el endpoint primario y secundario, irradiando las áreas ganglionales. Y estos estudios sugieren que uno debería hacer una descalación. Pero recalco la palabra sugieren, falta todavía follow-up. Y esto creo que es muy importante para terminar de consolidar esto y no tomarlo a hoy como una indicación de cambio de práctica. Sabemos que fueron dos estudios separados los que se presentaron en un escenario de pacientes de mastectomía, pacientes que van a tratamiento conservador, y eso es importante entender que no son el mismo grupo. Probablemente deberíamos intentar discriminar un poco mejor eso. No habla del volumen tumoral, y eso podría ayudarnos a dar un poco más claridad en lo que pasa, porque sabemos que el volumen tumoral es un potencial factor de riesgo, como lo vimos en el B51 y el 18. Y necesitaríamos los resultados discriminados de los 4 grupos de riesgo, combinaciones de tratamientos que se hicieron, para entender bien dónde poder evitar un tratamiento regional.
No tenemos los datos sobre pacientes de mastectomía en los que solo se realizó ganglio centinela. Sería interesante ver estos datos, ya que estos pacientes no reciben radioterapia, o sea, quedaría una zona potencialmente en riesgo. En ensayos de estos que obviamente no son este tipo de pacientes, esos pacientes recibieron tratamiento, lo cual no podemos extrapolar la información, y sería importante ver con mayor seguimiento si la señal de mejoría de la irradiación ganglionar en pacientes de mastectomía y en pacientes con ganglio centinela se vuelve significativo, o sea, realmente si es suficiente. Es importante ver cómo se mantienen los datos según el subtipo tumoral, y esto es el ER2 o el triple negativo. Y sabemos que los receptores estrógenos positivos tienen una tasa de recurrencia tardía más allá de los 5 años, por lo cual que no haya necesitado irradiación de gangliar podría ser motivo en este momento de ser cauteloso y esperar un poco más para tener resultados más contundentes. Entonces, en la práctica, estos serían los factores de riesgo que harían que todavía sigue siendo indicación de irradiar las áreas ganglionares. Y como vimos en las recomendaciones de las guías, siempre que vamos a irradiar ganglionares hablamos de la zona no resecada. Entonces, paciente de joven, grado histológico al 2-3, tamaño tumoral, localización central medial para la cadena mamar interna, sigue siendo un indicador de control y respuesta a largo tiempo sobre vida. Si el centinela es sola y la técnica, el tipo de técnica, eso es fundamental y es un área de expertise del mastólogo. Si tiene receptor estrogénico ER2 y si recibió mastectomía, si tuvo respuesta completa o no en la cirugía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente revisión. Creo que nos ha dejado pensando a muchos y a todos cómo poder, bueno, adquirir en nuestra práctica la selección de todos estos datos. No sé si hay alguna pregunta. Gracias a los colegas de radioterapia presentes también hoy. No sé, Sofi, si querés hacer algún comentario. No, lo mismo que vos, Noé. Viane, un poco sorprendida también con los resultados. Igual es algo que siempre comentamos, sobre todo con Leandro que está conectado, que era una indicación que probablemente la perdamos en, en un corto plazo. Pero bueno, la realidad es que hoy en la práctica clínica seguimos irradiando, por más que se haya negativizado, pero bueno, probablemente esto cambie en poco. Muchas gracias, Pablo. Fue muy clara tu presentación. La verdad, muchísimas Un gracias por gusto. estar y bueno, gracias a todos por haberse quedado conectados hasta esta hora. Bueno, sí, creo que nos pasamos unos 20 minutos, pero valió muchísimo la pena. Así que redondeando, les damos las gracias a todos por estar presentes hasta tarde. Los invitamos a la próxima reunión científica, que va a ser el próximo 29 de abril. Recuerden que en este mes nos quedaron 2 sesiones en el mes de abril por las fechas de turismo. Y les vamos a enviar ya pronto el próximo tema que vamos a abordar. Bueno, sin más, agradecer nuevamente a todos los participantes y bueno, a todos los presentes también. Muchísimas gracias para todos y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao. Chau. Chao a Chau, todos. chau, gracias, Pablo.